Vamos ya a nuestra tercera hora en la mañana de radio, con la tertulia, con todos los líos políticos. Hoy constitución de la mesa del Congreso, preconstitución, mañana mesa del Congreso, y vamos a ver si hay pacto o acuerdo político. Eso lo veremos en pocas horas, pero mientras tanto tenemos que contarles en primer lugar cómo está el tiempo. Hoy, 18 de julio de 2016, San Federico, obispo alemán y mártir, y octava de San Camilo. Bueno, pues hoy hace un calor horroroso, lo mismo que hace 80 años. La gente huye a la sierra en Madrid con razón. Nos vamos a ir a 40 grados en buena parte de España, con lo cual, pues imagínense, ahora tenemos 23 grados en Madrid, no les hablo de tormentas porque no las hay, ni de lluvias porque ni las sueñen. Nos vamos a ir a 39, 41, 42 grados, según las zonas de la capital o de la comunidad. La máxima en Toledo, en Ciudad Real y en la tropical Orense, 41 grados. 41 grados en Toledo, Sara Sanz, subiendo por esas cuestas. En el Alcázar. Qué reto para el Japón, ¿verdad? O sea, cuando suben ahí los japoneses, como si fuera la Armada Imperial, con su banderita delante. Qué calor pasa. Bueno, y la mínima en Teruel. Claro, hemos hecho lo que hemos podido y estamos guardando la garita, pero 14 grados. Más no hemos podido hacer. Bien, pues vamos con Sara Sanz y Rubén Fernández a contarles lo que sucede este día, 18 de julio, justo 80 años después del comienzo de la última guerra civil en España. Esa guerra civil que algunos se empeñan en reabrir, esa industria del odio que con gentuza como Zapatero, cobardes como Campechano, como Aznar, como Rajoy, siniestros, como todos los que están en esa industria del odio y sobre todo, naturalmente, la horda podemita que quiere reabrir la guerra civil, a ver si 80 años después, pues no sé qué es lo que quieren, aventar a los muertos, comer momias, no sé muy bien qué es lo que quieren. Pero en fin, lo que quieren es poder, lo mismo que hace 80 años, que hubo gente que para tener el poder absoluto se dedicó a matar al semejante. Esto es lo que sucedió fundamentalmente. Pero hoy es un día para reflexionar. Es decir, aquí estamos todos en el mismo barco. ¿Que tiene problemas el barco? Bueno, hay barcos peores, ¿eh? O sea, vayan a Guinea-Bissau y díganle, hoy es que nacer en España es una desgracia, y te mirará el de Guinea-Bissau diciendo, encima te quejas. O sea, hay sitios bastante peores para nacer. Pero siempre hay que aprender de lo que llamaba Azaña la musa del escarmiento. Y hay que escarmentar. O sea, las cosas no se arreglan ni con guerras civiles, cuyos restos, escombros, pavesas siguen todavía calentando el aire, aunque la sociedad española acabó con la guerra civil mediante el sistema mejor, que es casarse los rojos y los nacionales, que es la manera realmente de acabar con la guerra civil, y aquí estamos 80 años después, y a pesar de los que intentan montar esa industria del odio, ese negocio de poder, que es lo de recrear la guerra civil, reinventar la guerra civil. Leí ahora un reportaje penoso en el diario El Español, del que soy accionista. Los grandes damnificados del siglo XXI son las víctimas del franquismo. Vete a freír espárragos, nena. Vete a freír espárragos. Los grandes damnificados del siglo XXI. Siglo XXI, los grandes damnificados son los que han muerto en Niza. ¿Cómo que los grandes damnificados del siglo XXI? Que hay jubilados que no tienen que hacer y ahora ya jubilados se acuerdan de buscar a un tío abuelo porque dicen que le dijeron una vez a una tía abuela suya que iban a... Vamos, hombre. O sea, en España hay cosas más importantes que hacer. España tiene 3 problemas esenciales. Primero, el separatismo, aliado al comunismo populista de Podemos, porque son lo mismo. Incluyo naturalmente la ETA en esa alianza. Después, la crisis económica que tenemos. Ya nos ha multado Europa, ya hoy anuncia el País, que como es el diario de Soraya, pues tiene información, que España rechaza la multa de Bruselas, como si esto fuera opcional. No, si te la ponen, la vas a pagar de una manera o de otra. No, es que con el crecimiento económico no va a hacer falta hacer recortes, no. Si es que te van a poner la multa y vas a hacer los recortes. Y luego además el crecimiento económico será menor, porque si ven que no pagas la multa, dirán eres insolvente. Y entonces habrá menos crecimiento económico. Estamos en plena campaña electoral. Y como no hay ninguna sensibilidad nacional, ningún sentido de país, de nación, ningún sentimiento mínimamente decente español,
Pues los tres partidos que deberían hoy llegar a un acuerdo, el PP, el PSOE y Ciudadanos, que son los que tienen una idea nacional, o eso dicen, y que defienden el orden constitucional, pues tendrían que llegar a un acuerdo para solventar el problema del terrorismo, del separatismo que hay en España, que es esencial, que es estructural y que es nuestro. El problema de la crisis económica que no está solventada y además que se ha agravado muchísimo en Europa y se va a agravar mucho más con la salida de Gran Bretaña, la crisis en Francia, la posible llegada al poder de un partido antisistema en Francia que prácticamente va a destruir seguro la Unión Europea, que eso puede pasar en unos meses. Está pasando ya. Y aquí estamos pensando a ver a quién elegimos para la presidencia del Congreso, pero ¿qué va a presidir para jugar a la Candy Crush? Esto es la idea de España que tenemos. Aquí tenemos pendientes la reforma judicial, tenemos pendiente una reforma policial para limpiar las cloacas, que es fundamental para acabar con la corrupción. Necesitamos jueces independientes y policías limpios para luchar contra la corrupción política, que no es mayor que en otros países de Europa, que es incluso menor, pero que está ahí y que se puede limpiar y por tanto hay que limpiarla. Y además tenemos que hacer una reforma fiscal para que los ciudadanos, los contribuyentes, tengamos derechos ante Hacienda. Hacienda no sea un departamento de propaganda política del gobierno de turno. Esas son cosas esenciales y tenemos que poder estudiar en español en toda España. Hoy salta la noticia de que el gobierno socialista de Mallorca quiere imponer el catalán en todas las actuaciones deportivas, en todos los deportes, el catalán. O sea, en España, según la Constitución, y un artículo de la Constitución que dice el castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerlo y el derecho a usarlo. Entonces, doña Francina Armengol perpetra un decreto que va contra la Constitución. La fiscal general del Estado tiene que actuar inmediatamente contra ella y suspenderla en sus funciones. Porque a las guerras civiles se llegan cuando no se cumplen las leyes. Cuando por las bravas se hace lo que uno quiere y los otros transigen. No puede ser que en España no se pueda estudiar en español. No puede ser que en España hablar o escribir español sea un problema en lugar de una virtud. No puede ser. Y estamos en ello. Pero sobre todo no puede ser que cuando está estallando Europa, cuando hay una crisis brutal que militarmente nos afecta, como es la de Turquía, en España se diga que el gran problema del siglo XXI, los grandes damnificados, son las víctimas del franquismo. ¿Del qué? Vamos, hombre. En fin, vamos con las quisicosas, pero tranquilos, porque Pedro Sánchez se ha ido a reflexionar sobre el islamismo radical, la masacre de Niza y los problemas militares en Turquía, al Festival de Benicàssim. Ahí se ha encontrado con Andrea Levy, entonces todo está bajo control. Mariano Rajoy y Pedro Sánchez analizan con sus respectivas direcciones las negociaciones de última hora para formar el nuevo Congreso de los Diputados que echará a andar mañana. La presidencia se habría convertido en un elemento clave. El PP estaría dispuesto a cederla a un candidato de consenso a cambio de garantizarse la investidura de Mariano Rajoy. El PSOE sigue pensando en Patxi López y en Ciudadanos. Suena el nombre de Ignacio Prendes. La sorpresa llegaba a última hora de este domingo cuando la candidatura de Unidos Podemos proponía como presidente a Xavier Domènech, portavoz de En Comú Podem. Desde el PP, Andrea Levy denuncia un nuevo bloqueo al Partido Popular. En Ciudadanos, Ignacio Aguado dice que no intercambiarán las sillas de Congreso y Gobierno. De nuevo, en estas nuevas elecciones, se repiten los tics que ya vimos el 20 de diciembre. Se repite el bloqueo, se repite la falta de sentido común y la falta de sentido de Estado. Se repiten las líneas rojas personalistas, se repiten los bloqueos, los sectarismos. No, nosotros no vamos a entrar en intercambio de cromos entre mesa y gobierno. Yo creo que son dos negociaciones en paralelo que tienen que mantenerse independientes. Nosotros votamos aquí, en la sede, por unanimidad, en la última reunión del Comité Ejecutivo Nacional, nuestra abstención en segunda votación por unanimidad de todos los miembros del Comité Ejecutivo. Ese es nuestro posicionamiento. Por unanimidad. O sea, sobre todo la unanimidad, que no falten los partidos políticos, porque claro, si no hay unanimidad, no te ponen en las listas electorales y entonces sin unanimidad pues estás perdido, porque es que, adiós, Pepito, que te quedas sin sillón. Ahora, me hace gracia lo de que se repiten los bloqueos. Dice Andrea Levy que se repite más que un resopón de ajo. Andreica, hija, si la única que te repites eres tú. Vamos a ver,
El bloqueo es el que tiene sometido, al que tiene sometido Mariano Rajoy a España, que o me hacéis presidente o vamos a elecciones, sin pactar con nadie, sin negociar con nadie, sin tratar de formar un gobierno que tenga más que 137 escaños. Siguen las líneas rojas, pero ¿qué más línea roja que tú? Que eres una línea de flaca que te has quedado. Y no eres roja porque no se te ocurre, pero estás en ello. ¿Pero cómo que se repite? Lo que se repite es la situación que nos llevó a las segundas elecciones, que es que Mariano quiere ser presidente y si no lo hacen todos presidente, pues seguiremos votando hasta que lo hagamos presidente. Ese es el bloqueo que tiene España. El problema es que, ¿qué haces? Pues al final lo más barato es hacerlo rápidamente presidente, santo súbito, y dentro de un año pues se irá. Se irá porque es que no puede gobernar con una birria de 137 escaños. Se repiten los bloqueos, dice repitiéndose Andreita Levy. Se presenta en el Festival de Benicàssim con un tío gordo y otro flaco que llevan camisetas. Andrea Levy, yo por ti me hago de derechas. ¿Quién habrá hecho esas camisetas? En fin, vamos a la situación en Turquía, donde todo apunta a que es un golpe inducido por Erdogan, por el islamista Erdogan, para hacerse con el poder. Porque si ha habido una rebelión militar, lo lógico es juzgar a los militares, no echar a 2.400 jueces y fiscales. Es la excusa, evidentemente, para la dictadura personal del islamista Erdogan. Lo demás son cuentos chinos. La situación de Turquía tras el fallido golpe de Estado es analizada hoy en Bruselas, donde se ve con temor la reacción de Erdogan, que tras ordenar más de 6.000 detenciones, habla de restaurar la pena de muerte. Aparte de militares, muchos de los detenidos son jueces y fiscales. El Ejecutivo turco señala al clérigo Fethullah Gülen, exiliado en Estados Unidos, como el instigador del golpe. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, dice que no han recibido ninguna solicitud de extradición. Florentino Portero analizaba para Radio las claves del golpe en Turquía. Muchos zigzags, siempre enmarcado en su intento de dotar a Turquía de un recuperado espíritu imperial como centro del Islam. Bien, todo esto ha supuesto una enorme tensión con los militares que en estos momentos han tratado de reconducir la situación. Esto lo que va a suponer es una limpia de generales laicos y un intento de domesticar a las Fuerzas Armadas para permitir que la política islamista avance más y más rápidamente. Bueno, ahí además Turquía está partida por la mitad, la parte urbana, que es la parte que está con el ejército. Eso es igual que en Egipto. Pues es que el ejército es el valladar contra el islamismo. Es que Turquía, la Turquía moderna, se crea, no es el Imperio Otomano, que eso es una fantasía de algunos, la crea Atatürk, que era un militar masón, que lo primero que hace es dar el voto a las mujeres, prohibir el velo y obligar a ir a la escuela. Y los turcos son el ejército turco, lo que hizo Atatürk. ¿Y qué pasa? Que, sin embargo, cuando ahí democratizas, como el Islam es incompatible con la democracia, cuando democratizas lo que hace el Islam es cargarse todas las libertades civiles donde pilla, donde está. Luego los militares abusan, los islamistas matan, los militares matan islamistas, etc. Pero el problema de fondo es la incompatibilidad radical del Islam con la democracia. Si es que no hay manera. Es que no hay forma humana ni divina, o sea, ni militar ni civil. Y el problema de Turquía es el de siempre. ¿Cuál es un problema añadido? Turquía es el primer ejército de la OTAN, es el tapón que tiene Rusia para entrar en el Mediterráneo. Lo ha sido desde hace siglos, supongo que lo seguirá siendo. Casualmente, cuando este siniestro Erdogan se carga un avión ruso, se pone en marcha una máquina que conduce a esto. Están interviniendo, ha sido cargarse el avión ruso o soviético, porque Putin, que era un siniestro asesino, era un bopo en el muro de Berlín, pues es un soviético, no es un ruso, pero en fin, fue cargarse el avión y han empezado a salir todas las informaciones sobre los negocios de Erdogan, especialmente de su hijo, con el ISIS, con el Estado Islámico, que son los que compraban el petróleo de las zonas incautadas por Estado Islámico en Siria. El petróleo en Irak o en Siria, que ilegalmente tenían los islamistas, lo recompraba y lo revendía, haciéndose multimillonario,
el hijo de Erdogan. Pero eso solo sale cuando se cargan el avión de Putin, porque Putin está interviniendo en Siria. Y entonces es un juego de ajedrez donde te vuelves loco, porque hay entre facciones islamistas y del ejército y tal, no te aclaras. Pero al final la cuestión de fondo es que políticamente Europa se está viniendo abajo por Francia y militarmente Occidente se está viniendo abajo por Turquía. Y eso está sucediendo aquí. Y tenemos a Andrei Taleb y Pedro Sánchez, dos pensadores en Benicàssim. En fin, por supuesto, lo que ha sucedido en Niza es un atentado islamista, uno más. Llevan 3 en menos de un año en Francia. Llevan 3 masacres, o en un año, 3 seguidas. Y lo primero que dicen, no, esto es un lobo solitario. ¿Pero qué va a ser un lobo solitario? ¿Qué es eso de un lobo solitario? Las sandeces, es como lo de líneas rojas. Alguien se inventa una tontada y todos los tontos la repiten. Es un terrorista islamista. Es que un camión, hombre, y un avión, que es lo que pasó el 11 de septiembre, el terrorista mata con su cabeza, luego los medios, depende de su ingenio, de la suerte, de la habilidad y sobre todo de lo asesino que sea. Se van conociendo ahora datos, pero Francia está en un estado tal de pelea interna, de guerra civil, dentro del gobierno socialista, dentro de la policía con otros cuerpos de seguridad. Está mucho peor que España. Que ahora conocemos que los que asaltaron el Bataclan apuñalaban a las mujeres en los genitales y a un muchacho le arrancaron un ojo y le cortaron los genitales y lo metieron en la boca, dentro de las locuras. Y eso se está ocultando a la opinión pública francesa. Dice, no, es que hay que impedir que se enfaden con los musulmanes. Hombre, ya, porque los musulmanes controlen a los islamistas. Pero es que en Alemania, la policía de Merkel ha ocultado que hay campos de violaciones donde hay mujeres prostituidas en los campos de los refugiados. Y lo prohíben porque, claro, la imagen de Merkel quedaría mal. Metemos a los refugiados y luego resulta que lo primero que hacen es prostituir a las muchachas. Pues claro, es que esto daría mala imagen y lo oculta la policía. Que estamos tapando una cosa que no se puede tapar, que es la barbarie total. En fin, pues en Niza lo que se ha dado es un paso adelante muy importante el Frente Nacional para hacerse con el poder en un año, en Francia. Y por supuesto es el Frente Nacional que vota con Podemos. La extrema derecha vota con la extrema izquierda, pues se parece muchísimo, su programa económico es calcado, que vota contra el euro y contra la Unión Europea. Esa es Marine Le Pen. Su padre era financiado y gran amigo de Saddam Hussein, gran defensor del Islam, por antisemita. Ahora la hija es antiislamista. Son dos oportunistas sin escrúpulos, pero la gente que vota Frente Nacional se queja de algo muy real. Es que está en contra de la política migratoria, es que está en contra de que el Islam sea la religión del amor, porque no lo es. O sea, el voto estará equivocado, pero las razones de su enfado son muy ciertas, son muy reales. Pero bueno, entre la dictadura de lo políticamente correcto va tapando la olla hasta que al final estalla. Según la investigación, el autor de la masacre en Niza se puso en contacto 15 minutos antes del atentado con otra persona a la que decía lleva más armas. El destinatario de los SMS fue detenido en la mañana del sábado. En total hay 6 detenidos tras ser puesta en libertad la que fuera pareja del terrorista. En nuestro país interior vigila un jeque saudí por extender el Islam radical. Según el Confidencial, cuenta con edificios como el antiguo Casino de Toledo y con un canal de TDT donde difunde ideas como la inferioridad femenina, la persecución a los gays y la lucha contra Occidente. En Pamplona, Podemos se niega a condenar el atentado en Niza. De hecho, el pasado viernes no se pudo guardar el minuto de silencio por las víctimas debido a que un grupo autodenominado Caravana Grecia lo interrumpió con gritos contra la Unión Europea. Bueno, ¿y esto por qué? Pues por lo mismo que en general los proetarras siempre se niegan a condenar el terrorismo porque les gusta. Es que están a favor de los terroristas. Después del 11 de septiembre, una pintada, más de una, pero una, impresionante, que decía Osama, mátanos. Bueno, este es el pensamiento de la izquierda suicida. Mátanos quiere decir mátalos a estos, pero en fin, mátanos. Como somos occidentales, mátanos. Este es el cerebro destartalado de la extrema izquierda en España, que por desgracia la extrema izquierda es la que manda en los medios de comunicación. Porque son hábiles y además porque el PP lo ha facilitado.
inmediatamente después de la masacre de Niza, Podemos Vallecas sacó un tuit diciendo que era un accidente de tráfico, que lo estaban utilizando para meter el miedo en la población. Durante horas, toda la horda podemita que vierte basura en las redes sociales estuvieron con lo que era un accidente de tráfico, que era mentira, que fuera un atentado terrorista. Horas. Hasta que ya apareció Jorge Vestringe, que es el Clausewitz de la patulea de coleta morada. Y entonces, Vestringe, que debía haber tenido una noche aciaga porque lloraba con facilidad por la mañana, dijo: la culpa de todo esto la tiene el trío de las Azores, cabrones, y lloró. Ya con la política estratégica de Vestringe, ya entonces se canceló lo del accidente de tráfico, pero se ve que en Pamplona todavía duran los Sanfermines y no se habían enterado, así que se negaron a condenar el accidente de tráfico, claro. Pero salió el Partido Socialista inmediatamente: intolerable, qué falta de empatía, qué crueldad tienen los de Podemos. ¡Hombre! Y le preguntaron: ¿entonces van a romper ustedes el acuerdo en el Ayuntamiento de Pamplona? Bueno, ¿es repugnante que no se condene la masacre de Niza? Lo es. Más repugnante es que a los tíos que no condenan la masacre de Niza los tengas en el ayuntamiento tú, Pedro Sánchez, mientras tú juegas a rockero en Benicàssim. Esta es la tragedia de España. Nadie está en su sitio, o casi nadie, y los que tendrían que estar están en el sitio equivocado. Bueno, en Estados Unidos siguen matando policías. Cuando dijo Obama que la policía había matado a gente por el color de su piel, pues naturalmente abrió la espita. Y siguen matando policías. Negros matan policías que no habían hecho nada, eran policías. Pero cuando tienes un presidente de la República que es un zote siniestro, pues pasan esas cosas. Tú te pones muy campanudo, te pones a decir: oh, es que hay que... esta gente que muere por el color de su piel, y entonces se ponen a matar por el color de su piel, negros o blancos, etcétera. Esta vez han sido 3 los policías asesinados. En todos los medios, en todas las cadenas, no decían asesinados, a los policías no se les asesina, se les tirotea. Si es a los negros, si un policía mata a un negro, ha asesinado a un negro. Si un negro mata a un policía, ha tiroteado a un policía. Ya voy por los clavos de Cristo. Bueno, por los clavos de Cristo y por su crucifixión y la salvación de nuestras almas, que es así todos los días, a todas las horas. Es decir, la manipulación de los hechos es permanente, continua. Pero el primer manipulador es el presidente de la República de los Estados Unidos de América del Norte, Barack Hussein Obama. Al menos 3 policías han sido asesinados y otros 3 han resultado heridos tras los disparos realizados por un exmarín afroamericano cerca de una comisaría en Baton Rouge, en el estado de Luisiana. El atacante fue abatido posteriormente. Este suceso ocurre en vísperas de la convención republicana que oficializará la candidatura de Donald Trump y en la que 3.000 agentes velarán por la seguridad en Cleveland. Obama ya condenaba el ataque. La muerte de estos 3 oficiales valientes pone de relieve el peligro al que se enfrenta la policía de todo el país diariamente. Nuestra nación debe ser justa y clara. Nada justifica la violencia contra la aplicación de la ley. Sí, pero tú justificaste que como aprovechaban violentamente la ley los policías para matar negros, empezaste a justificar que mataran a policías. ¿O no? Pues claro que sí, hombre. Es que esto como Zapatero es el rigor de las desdichas, es un tío siniestro. Y además, igual que Zapatero, pone cara de bueno y te ha metido en unos líos, en unos jardines monumentales. Zapatero anda por ahí cobrando todo, o recobrando en Venezuela, mediando entre no se sabe qué. Y Felipe González, el iraní Felipe González, el amigo de Sandy, de Cebrián, por cierto, otro fin de semana sin que el país explique por qué su presidente o consejero delegado, mandamás de prisa, Cebrián, cobra millones de euros de una empresa Star Petroleum, se supone que por asesorías personales, se supone que porque el periódico le ayuda a lo que era un intento de estafa contra Repsol y contra la Caixa, para venderles pozos de petróleo en un país en guerra que es Sudán del Sur. Todavía estoy esperando que estas sesudas senectudes de los defensores de los lectores y todas estas cosas del país nos expliquen por qué
Cebrián cobra millones de euros de Star Petroleum. Porque Felipe González es que no para de escribir, para mí, que tiene una hipoteca con algo, no sé, algún castillo, y la paga con artículos, escribe continuamente. Anteayer escribía de Turquía, hoy de Venezuela, mañana acabará escribiendo lo mismo de España. En Venezuela, miles de ciudadanos han vuelto a cruzar la frontera con Colombia para adquirir alimentos de primera necesidad y medicinas. En un artículo que firma en el diario El País, el expresidente Felipe González alerta de la crisis institucional, socioeconómica y de seguridad que padece Venezuela. Sin citar a Zapatero, el expresidente pide que la mediación internacional sea acordada entre las partes para poder generar confianza. Pero claro, como no cita a Zapatero, podría decir, el sinvergüenza de mi sucesor en el PSOE, Zapatero, en lugar de servir de propagandista de Maduro, debería ser alguien que apoya a la oposición. Pues no se puede decir, las partes tienen que ponerse de acuerdo cuando una parte ha metido en la cárcel a otra parte. O sea, eso no son partes. Eso es el tirano y la víctima. Pero no se puede citar a Zapatero porque es de la PSOE. Son fuerzas progresistas. Es un puñetero comisionista, un vil comisionista, pero lo mismo que él con Star Petroleum. En fin, son las 8:30, le vamos a dar un disgusto a Luis Herrero, pero nos vamos a la tertulia. Sara, ¿cómo pueden participar nuestros seguidores? A partir de las 9:20, ahora que somos muy puntuales, podemos escuchar a nuestros oyentes. Tienen 3 vías de comunicación con nosotros en el 91 409 0503. Repetimos, 91 409 0503. También pueden dejarnos su opinión en Twitter, es la manana de FJL, o si lo prefieren, mandarnos un correo a eslamanana@erradio.fm. La ganadora del viernes del lote de productos Lola que sorteamos diariamente fue Carmen Rodríguez García, de Madrid. Pues me alegro. A la tertulia.